este retiro, que nos ha regalado el Señor, pues tiene lugar el día de San Pedro y San Pablo. Entonces yo creo que también el marco nos lo ha puesto el Señor, y quisiera también hablar un poco de los apóstoles, de los apóstoles, de Pedro y Pablo especialmente, pero de todos los apóstoles, y sobre todo de cómo fue la relación de Jesús con los apóstoles. Esos 3 años de vida pública de Jesús fueron una escuela apostólica, es una escuela apostólica, y la verdad es que es maravilloso ver el Evangelio desde esa clave de cómo Jesús educó a los apóstoles, y pues nosotros estamos incluidos en esa familia educada por Jesús. Tenemos esperanza, Si educó a los apóstoles, digo yo que nosotros también estaremos dentro de los que podemos ser educados por el Señor. Hoy, que es día de San Pedro y San Pablo, yo siempre suelo decir que es bueno recordar que los apóstoles, ¿cuántos son? Y enseguida viene la respuesta inmediata, ¿no? 12, ¿no? A ver, 12 más 1. Porque San Pablo es 13, ¿no? El San Pablo es el 13º. Entonces, no olvidemos esto. Los apóstoles son 12. Judas fue sustituido por Matías, de acuerdo. Pero ¿y San Pablo qué? A ver, que celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, Yo digo que los apóstoles son 12 más 1. Y ese más 1, que es San Pablo, nos representa a todos nosotros, que estamos llamados también a participar de la apostolicidad de la Iglesia. Y dice él, al final entré yo como un abortivo, dice San Pablo, ¿no? Allí me introduje yo en el colegio apostólico, pues así estamos los demás, introducidos en ese colegio apostólico por pura misericordia, como San Pablo. 12 más 1, y el 1 eres tú y yo. Eso yo creo que forma parte de nuestra espiritualidad. Y yo, cuando confirmo a los chavales, y el sacramento de la confirmación también de alguna manera les une a la apostolicidad de la Iglesia, se lo digo, 12 más 1, y estamos llamados a ser Pablo. Es maravilloso que el Evangelio muestre cómo tiene lugar esa educación, porque los apóstoles fueron muy generosos, lo dejaron todo por seguir a Jesús. Vamos, es impresionante. Pasó por allí Jesús, estaban echando las redes y les dijo, ven y sígueme. Tú fíjate, dejaron las redes y le siguieron. Madre mía, vaya respuesta, ¿no? De 10, ¿no? De 10. Estaba Mateo en la mesa, en la mesa de los impuestos, pasa Jesús, le mira a los ojos y le arranca, la mirada de Jesús le arranca de la mesa de los impuestos. Uno parecería que con una respuesta así, vamos, la santidad ya está conseguida, la santidad ya está realizada. Y lo cierto es que no es así. Sí, es verdad que el encuentro con Jesús fue un primer encuentro de conversión muy importante. La primera conversión es determinante, ese cruzarse la mirada con los ojos de Jesús y ver que Jesús es tan maravilloso que nos lleva a estimar basura todo el resto de nuestra vida. Somos capaces de dejarlo todo por seguirle. Bien, pero uno podría pensar que en ese momento ya estaba la conversión realizada, y no, era una primera conversión. Pero la segunda conversión es clave en la vida. Fijaros, estamos también concluyendo los 500 años de la conversión de San Ignacio. El año ignaciano va a concluir el 31 de julio, 500 años de su conversión. Yo creo que es muy importante decir cómo en San Ignacio hubo una primera conversión y él se pensaría que con esa ya estaba toda hecha, porque cuando él en el castillo, en la torre, el castillo Torre de Loyola, allí tiene en la convalecencia, después de haber caído herido en la defensa del castillo de Pamplona, él en ese momento pues dice, entrega su vida a Cristo. Si vais allí veréis que hay un letrero que dice, aquí entregó su vida a Dios Íñigo de Loyola. Y claro, cuando uno decide entregar eso, dejarlo todo, irse a Manresa, cambiar sus ropas de caballero por las de un pobre, etcétera, etcétera, uno, ¿qué es lo que piensa? Meta conseguida, conversión coronada, santidad lograda. Pues no es verdad.
sin la segunda conversión, la primera todavía no está consolidada. Luego llegó el momento en que Ignacio, sí, él quería ser santo, darlo todo por Cristo, ya, pero a su manera, ¿sabes? A su manera. Entonces él pues pensó, bueno, yo iré a Tierra Santa y en Tierra Santa pues allí viviré como Jesús vivió. Se había hecho una idea de santidad pues un poco, no sé, llámale hippie, o sea, un poco hippie. Yo allí viviré pues en una cueva como... Pero claro, allí no paró hasta que llegó, se metió en una peregrinación que entonces era costosísimo poder ir a Tierra Santa, consiguió llegar y allí pues intentó separarse del grupo y quedarse por ahí como un ermitaño, ¿no? Viviendo en Tierra Santa. Y los franciscanos, que eran custodios de Tierra Santa, que le vieron y vieron que tenía más peligro que un neoconverso, que tenía un peligro tremendo, y era, cuidado, tú de nuevo aquí al grupo y a embarcar, y Ignacio se quería escapar. Y le tuvieron que enseñar una bula que tenían los franciscanos, dada por el Papa, por la que tenían autoridad para excomulgar a alguien si se le resistía, diciendo, o tú te metes al barco y vas de vuelta, o si no te excomulgamos. Y claro, San Ignacio tuvo ya que, tú aquí no te puedes quedar solo de esta manera. Bueno, pues allá que regresa, ¿no? Pero él dijo, ya volveré, claro. Que yo tengo pensado, yo tengo que ser santo aquí y tal. Entonces él se junta con los primeros compañeros de la compañía, y su sueño es ir con ellos a Tierra Santa. Junta a los primeros compañeros, entonces hacen un voto que es que van a juntar dinero suficiente para comprar desde Venecia los billetes de barco, el pasaje para poder ir a Tierra Santa. Entonces ya irán todos juntos, entonces ya se podrá. Y se les ocurrió poner en ese voto que hicieron de estar un año predicando y mendigando, se les ocurrió poner el voto de que en caso de que en un año no saliese ningún barco de Venecia para Jerusalén, bueno, entonces irían delante del Papa y se presentarían, ¿no? Entonces resulta, Ignacio Tellechea, en el libro Solo y a pie, que es una preciosidad de la vida de San Ignacio, cuenta él que él ha estudiado los anales de los libros del puerto de Venecia, y aquel año fue el único año en todo el siglo que no salió ningún barco para Jerusalén, ¿sabes? Porque los moros estaban atacando y tal, y no salió ningún barco. Entonces, claro, ellos, viendo que su plan se frustraba, claro, se acordaron de la cautela que habían introducido en el voto, que en caso de que tal, pues se presentarían delante, pues el dinero lo cogieron, lo repartieron entre los pobres, después de haberlo mendigado, y se presentaron ante el Papa, y el Papa les dijo, pero vosotros ¿a dónde vais a Jerusalén? Aquí eso, ¿cómo se os ha ocurrido eso, no? Si ahí están los hijos de Francisco, vosotros ahí ¿qué vais a ir? La Iglesia os necesita de otra manera y en otros lugares, ¿no? Y entonces en ese capítulo dice Ignacio Tellechea, soñó en Jerusalén, pero despertó en Roma, Entonces, y es una imagen concreta de la segunda conversión. Sin la segunda conversión, la primera no es verdadera. Y yo todo lo daré todo como San Pedro, ¿sabes? Daré mi vida por ti, aunque todos te nieguen. A ver, un poquito menos, un poquito menos, Pedro. La segunda conversión es clave porque en el fondo nosotros queremos ser de Dios, pero a mi manera, a mi modo, y según mis planes. Entonces, cuando llega el momento culminante, el Señor le dice a Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Venga, ven y sígueme. Y ese versículo es un versículo clave en la vida, en nuestra vida, porque uno puede hacer muchas cosas. La primera conversión es muy bonita, es preciosa y necesaria, y tenemos que pedírsela al Señor, ¿no? Pero es verdad que la primera conversión todavía no ha purificado el hombre, pues nuestro amor propio.
Y los apóstoles, cuando el Señor les llamó y fueron tan generosos y dejaron todas las redes y le siguieron, fue una primera conversión maravillosa, generosísima, como la de San Ignacio, ya. Pero el hombre viejo todavía estaba dentro, ¿sabes? Estaba en la mochila, estaba en la mochila, y entonces tenía que ser purificado. Tenía que ser purificado, ¿no? Eso forma parte de la verdadera espiritualidad. La segunda conversión es la que autentifica la primera, y San Ignacio, pues el resto de su vida es la segunda conversión, ir descubriendo que las cosas no son como él había imaginado. Dios tenía otros planes y otros caminos, y me tengo que ir purificando de mi forma de ver las cosas y dejar a Dios que lleve las riendas de mi vida, y no pretender yo ser el que le diga a Dios cómo tiene que hacer las cosas, sino dejarle a Dios la iniciativa de nuestra vida. Esa es la segunda conversión. Para lo cual tiene que haber ahí pues toda una purificación interior. Entonces los evangelios son una historia, tienen una clave de la escuela apostólica en la cómo el Señor les lleva a ellos de la primera conversión a la segunda. Cuando digo segunda, la primera conversión a veces suele tener una fecha y un día muy concreto. Ignacio de Loyola está claro que fueron los 9 meses en los que estuvo convaleciente en la Casa Torre de San Ignacio. 9 meses que casi suenan a un embarazo, ¿sabes? Un embarazo de 9 meses que de ahí le dieron la luz. Ya, pero la segunda conversión dura mucho más tiempo. Aunque suele tener hitos, ¿no? Hitos claves determinantes, pero la segunda conversión es, en el fondo, es el resto de tu vida. Que está siempre, un cristiano, un apóstol, es aquel que está siempre en clave de conversión, que sabe que su conversión no ha concluido. Hay de aquel que diga, yo soy cristiano, yo ya me convertí. Bueno, no has entendido nada. Un cristiano es el que está en clave continua de conversión, Y los evangelios esto lo muestran, y es muy hermoso ver cómo lo muestran. Lo típico, mira, si los evangelios, permitidme un pequeño paréntesis, aunque me salgo un poquito, pero bueno, luego vuelvo. Esto es hasta pues un elemento para entender la historicidad de los evangelios. Cuando se estudia los evangelios desde el punto de vista histórico, crítico, de si son libros que narran la verdad o más bien han sido escritos en plan fantasioso, un elemento clave es este. Si los evangelios hubiesen sido inventados por los apóstoles, escritos por ellos, inventándose la historia, ¿te crees tú que los primeros apóstoles, el primer papa, hubiese puesto en el evangelio cómo Jesús le pegó un tirón de orejas y le dijo, apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres y no como Dios? Menudo tirón de orejas le dio Jesús a Pedro. Y eso el evangelio lo cuenta, no lo censura. O por ejemplo, cuando dice cómo Pedro le negó 3 veces a Jesús, ¿no? El primer papa le negó 3 veces a Jesús. Y eso no lo han censurado, lo han puesto. Entonces, ¿eso qué explicación tiene? Pues que es verdad, que es un argumento de historicidad. A eso se le llama el argumento de discontinuidad a la hora de estudiar pues los argumentos sobre historicidad desde el punto de vista histórico-crítico. O sea, es imposible que alguien que está inventando una historia la invente de manera que él quede mal. Porque claro, si Pedro se inventa los evangelios, se los inventa quedando él como el perfecto, pero él no. O sea, los evangelios están escritos sin tapar, sin ocultar todas las deficiencias y los pecados de los apóstoles. Y están escritos por ellos, lo cual quiere decir que solamente se explica pues porque son verdad, ¿no? Entonces es muy hermoso ver cómo Jesús eligió a 12 apóstoles, los llevó a vivir con él, a estar con él, porque esta es la clave. ¿Cómo los educó? Estando con él. Porque la clave para ser educado es estar con Cristo. Estar con Cristo, si no, uno no puede ser educado. Pero entonces ellos, bueno, pues son para nosotros son un ejemplo, son una esperanza, porque uno ve en ellos mucha generosidad, pero también ve pues mucha fragilidad. O sea, ellos se llevaron
al hombre pecador al noviciado. Es como si uno va al noviciado y se piensa que en el noviciado, yo por ejemplo pues recuerdo pues que cuando era un chavalito veía pues un convento de carmelitas descalzas, ¿no? Y me pensaba pues que un monasterio de monjas contemplativas, eso tiene que ser el cielo, ¿no? El cielo, o sea, ellas, o sea, unas monjas de clausura no pueden tener, vamos, ni un pecado semivenial, pues porque viviendo en esa entrega tan generosa. Pero no es así, claro que no es así, porque como pasa en el Evangelio con los apóstoles, la lucha de conversión dura toda la vida, y esa lucha también acontece detrás de las rejas de un convento de clausura y detrás de una familia, en la vida de un obispo. Todos, en cada uno de nosotros está aconteciendo esa escuela apostólica, esa historia de conversión por concluir, ¿no? Y la Iglesia no lo oculta. A ver, el primer papa de los 12 apóstoles, uno fue traidor, que no es una proporción potente, ¿eh? A ver, otro encima, el primado le negó 3 veces, ¿eh? Otros se tiraban de los pelos a ver quién era el primero, ¿eh? Otro era un incrédulo, si no lo veo y no... O sea, a ver, si vamos haciendo el listado, el listado de la gente, pues el listado es bastante frágil. Y entonces uno le dice al Señor, ¿y tú no podías haber elegido un poco mejor? ¿No podías haber tenido un poco mejor ojo? ¿No te ha faltado ojo a la hora de elegir esto? Y entonces el Señor te dice, mira, yo no llamo a los capacitados, ¿no? Sino que capacito a los que llamo. Dios no ha llamado a los mejores. Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Y al mismo tiempo continúa esa historia de conversión entre los apóstoles. Un obispo tendría que, por la encomienda que se le ha dado, debería de ser santo, ¿no? Pues claro que debería de ser santo, pero os aseguro que está en proyecto, la cosa está en proyecto. Tú que eres un profesor y que se te han encomendado unos alumnos para educarles, deberías de ser santo, ¿no? Claro que deberías de ser santo, si no, a ver cómo vas a educar. Pero estás en proyecto, ¿no? Yo creo que sí. Y tú que eres padre y madre de familia, que Dios te ha dado el don de ser padre, tú deberías de ser santo, ¿no? La santidad de tus hijos va a depender de ti, ¿no? Porque además te voy a decir una cosa, si un cura no es santo, uno podrá cambiar de cura, pero de padre y madre no puede cambiar, que la cosa es más dura, Pero estás en proyecto de santidad, ¿o no? O sea, un hijo tiene derecho a ver a sus padres entregados a la causa de su conversión, verle a sus padres en proyecto de conversión. Unos fieles tienen derecho a ver que su cura está en proyecto de conversión. Unos sacerdotes tienen derecho a ver que su obispo está en proyecto de conversión, que lo toma como objetivo en su vida. No estamos para vernos perfectos unos a otros, sino para vernos en proyecto de conversión. La Iglesia, fijaros, nunca ha creído en el puritanismo, nunca ha creído en eso. Incluso hubo una crisis en la historia de la Iglesia muy interesante de conocer, muy interesante y de mucha actualidad, que aconteció en los primeros siglos, cuando el cristianismo estaba siendo perseguido, en lo que se llama la crisis de los lapsis. Lapsis significa en latín los caídos. A veces cuando arreciaba la persecución hacia los cristianos, a veces ocurría en determinados lugares del imperio que había lugares en los que algunos, por salvar el pellejo, apostataban. Había también cristianos que preferían ser echados a los leones, daban su vida antes de apostatar de la fe, pero algunos por miedo apostataban. Y entre esos que apostataban había también algunos sacerdotes que veían que iban a morir y apostataban de su fe.
Y cuando terminaba ese tiempo de persecución y volvía un poco la paz a la Iglesia, se producía, pues a ver, volvamos de nuevo, los que habían huido, los que habían vuelto, terminaba la persecución, entonces comenzaba con los que habían apostatado, que pedían de nuevo la entrada a la vida de la Iglesia, pues pedían perdón y volver a ser aceptados los que habían apostatado, ¿no? Y entonces la penitencia no era como ahora, que se decía, bueno, 3 Ave Marías, ¿no? A ver, entonces la penitencia era otra cosa, La penitencia que se ponía, era potente, era de varios años de penitencia en la que uno se quedaba en la puerta sin entrar, haciendo oración, ayuno, o sea, la penitencia, eso era, hoy en día con lo de las 3 Ave Marías, ¿sabes? Lo hemos convertido en algo simbólico casi, pero la penitencia. Y se creó una crisis. La crisis fue, bueno, vale, les reincorporamos a los que apostataron, porque Dios es misericordioso. Pero los curas no van a volver de nuevo. Los que apostataron tendrán que ser fieles, ¿no? No van a volver a presidir la Eucaristía, ¿no? No van a volver a ser ellos los que perdonen los pecados, ¿no? Se creó un lío tremendo dentro de la Iglesia en la que algunos decían, no puede ser, o sea, nosotros necesitamos sacerdotes puros, que no hayan caído nunca. Y el Papa dijo, a ver, y Pedro no cayó y no fue un apóstata, y Jesús no le dijo, confirma, mis hermanos, y no confirmó que él era el primado de Pedro después de haber negado 3 veces. Claro, la Iglesia dijo, no, estos sacerdotes, cuando son sacerdotes, se han reconciliado con Cristo, hacen su penitencia ellos, porque yo cuando recibo un sacramento de ellos, no lo recibo porque ellos sean perfectos o puros o santos, sino porque son ministros de Cristo. Y no es su santidad la que a mí me alimenta, sino que es su ministerio, y yo puedo recibir el don de Cristo a través de alguien que es frágil como yo. Esa fue la crisis de los lapsis, que hizo que algunos se separasen de la Iglesia Católica, un poco, digamos, un sector que era rigorista, tertuliano, y algunos padres de la Iglesia que fueron, digamos, rigoristas, montanistas. Ellos decían, no, la Iglesia tiene que ser de los puros, en ella no podemos admitir nadie que haya metido la pata. Pues esa no es la Iglesia de Cristo, señores. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de los apóstoles, que el que no era tuerto era cojo y el que no era manco. Pero es que entre todos hacemos uno. Yo a veces en plan de broma digo, mira, entre un tuerto, un cojo y un manco, entre todos hacemos uno. Cada uno pone y así Dios construye, ¿no? Lo cual no quiere decir, porque esto podría ser malinterpretado, lo cual no quiere decir que no aspiremos a la santidad plena y no tengamos la llamada plena a la conversión. Pero lo cual quiere decir que todos tenemos que estar en proyecto de conversión, como esos apóstoles estuvieron en proyecto de conversión. Y además, cuando después de los 3 años, ¿pensáis vosotros que Jesús ya completó la segunda conversión en esos 3 años? Pues yo creo que no. Porque justo cuando estaba a punto de ascender a los cielos, va uno y le pregunta, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y dice, hijo, no has entendido nada. Estoy a punto de ascender a los cielos y ahora tú sales con esa pata de banco. Bueno, lo que vemos en los evangelios, ¿no? Lo que vemos en los evangelios es la paciencia de Jesucristo en educarnos. Pero paciencia y perseverancia, porque a veces entendemos mal la paciencia. La paciencia a veces la entendemos como déjalo ya, que ya es imposible. No, quieto. Eso no es paciencia. Eso es desesperanza. Jesús era paciente educando, pero era perseverante. Su misericordia no tenía ni un ápice de dejación, ¿no? Entonces,
Es hermoso ver, ¿no?, que Jesús no eligió a los capaces, sino que capacitó a los elegidos y se tomó en serio, ¿no? Se tomó en serio esa gran apuesta, ¿no?, por la santificación de todo, esa segunda conversión en la que todos nosotros estamos inmersos. Alguno dirá, a mí todavía me falta la primera. Bueno, pues estás a tiempo, ¿eh? Pero entre la primera y la segunda, al final, pues es difícil distinguir porque todo está unido, ¿no? Entonces, dentro de esa escuela de purificación, fijémonos en cuáles son los obstáculos que a veces nos hacen sufrir mucho, que nos parece a nosotros que son los impedimentos principales para que yo pueda tener mi segunda conversión, de los que son verdaderamente más claves, ¿no? Por ejemplo, a veces nos parece a nosotros que lo más, digamos, el obstáculo principal que tenemos para esa segunda conversión suele ser el carácter que tengo. Tengo un carácter que me pierde. Tengo un carácter que lo echo a perder todo en un ratito, O me vengo abajo, me pega el bajón, me pega el bajón y entonces me quedo aislado, etc. A veces pensamos que mi mayor dificultad para esa conversión es mi carácter, ¿no? A ver, los apóstoles tenían caracteres muy distintos, ¿no? Unos eran súper impetuosos, ¿no? Los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. ¿Quieres que mandemos que venga un rayo del cielo y que acabe con ellos? Vaya carácter tenían los tíos, ¿no? Y entonces les llaman los hijos del trueno. Dice, un poquito menos, Un poquito menos. Y Felipe, pues yo creo que tenía pinta de ser un pesimista, ¿no? Ese que dice, bueno, vayamos y muramos con él. Joder, pues vaya expresión, hijo. O sea, tú ves ciertas expresiones, ¿no?, en los apóstoles que delatan, pues, unos caracteres muy distintos, ¿no? Pero no es eso, ¿no?, el mayor problema. Dios a cada uno nos va santificando desde los condicionamientos de nuestro carácter. El que tiende a ser un poco pesimista, pues habrá que decirle, venga, un poquito más. El que es un presuntuoso, habrá que decirle un poquito menos. O sea, en la obra de Pemán, del Divino Impaciente, de la vida de Francisco Javier, hay un momento muy bonito en el que, claro, Francisco Javier tenía la ilusión, el sueño de ir a misiones, pero no se lo quería decir él a San Ignacio, porque si se lo decía, eso había nacido de él y él quería que fuese voluntad de Dios y no iniciativa suya. Entonces Ignacio, que llega un momento que por las caramolas de la vida le pide a Javier, ¿irías tú a misiones? Y el otro, que estaba esperando escuchar eso, saltó allí diciendo, iré allí, daré mi vida por Cristo y derramaré hasta la última gota de mi sangre y ganaré todas las almas. Y le dice Ignacio, venga, un poquito menos, un poquito menos. Y el otro, que se dio cuenta de que había sido presuntuoso, pues dije, es verdad, porque soy un pecador, porque no valgo para nada, porque no sé qué. Y le dice Ignacio, un poquito más, un poquito más. Entonces, a ver, el carácter no va a ser un impedimento en nuestro camino hacia la santidad. Será algo con lo que debemos saber torear. Habrá que decir un poquito menos, o un poquito más. Has metido la pata, ¿verdad? Pues pide perdón. A ver, o sea, el carácter nos condicionará, pero no será lo que impida la santidad. ¿Puede haber santos depresivos? Claro que sí. Porque habrá personas que arrastren un carácter depresivo, pero que Dios les da el don de la santidad sabiendo torear su carácter depresivo, por ejemplo. ¿Habrá personas ansiosas santas? Claro que sí. El carácter lo que cambia es el escenario en el que tienes que llevar adelante tu proyecto de santidad. A ver, mi forma egoísta de ser. También uno ve los evangelios que los apóstoles eran egoístillas, egoístas.
esas peleas de ver de qué discutíais por el camino y no se atreven a decírselo a Jesús porque por el camino discutían a ver quién era el primero entre ellos. Madre mía, pues un poco siente vergüenza ajena, ¿no? Y tú, que estáis con Jesús ahí en esa escuela apostólica, ¿no se os ha pegado mucho, no? ¿O qué? Claro que existe, ¿no? Nuestra tendencia egoísta, esa tendencia del yo, a pretender ser siempre el centro de las cosas. A ver, pues eso va a ser una batalla importante en nuestra vida, ¿no? Pero que os aseguro que no tenemos que escandalizarnos de ella, porque ese yo aflora, suelen decir que el yo suele aflorar más o menos hasta 15 minutos después de haber muerto, ¿sabes? Suele estar ahí siempre al acecho, Pero lo importante es que no le justifiquemos, que sepamos desenmascararle, que sepamos ver cómo somos unos niños, reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestra tendencia a pretender ser siempre pues el perejil de todas las salsas y ser siempre el centro el centro de atención de los demás, pues como un niño que te asomas a la cuna y te deja de llorar. Si te alejas, vuelve a llorar, que lo que quieres atención. Los mayores somos parecidos, ¿sabes? A ver, somos como el niño que te asomas al Moisés y llora o no llora, que somos así. Y lo que tenemos que hacer es descubrirlo, ponerlo delante de Dios y reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Y pedirle al Señor que esa tendencia egoísta pues la sanemos en su presencia, ¿no? ¿Somos cobardes? A mí me dice, yo es que con lo perezoso y lo cobarde que soy no sé si va a poder ser santo. A ver, Pedro fue cobarde y su supuesta valentía se demostró que era de cartón, de cartón piedra, como le dice, o sea, que no era de piedra. Y Jesús, cuando él se sentía muy fuerte y muy seguro de sí mismo, no le admitió su ofrecimiento. Daré mi vida por ti. Vale, ya te diré yo dentro de un rato. Y cuando no se sintió seguro de sí mismo, ¿tú me quieres? Dice, tú lo sabes todo. Yo ya no te digo nada, ¿sabes? Yo te quiero, pero tú sabrás. En ese momento le dijo, darás tu vida por mí. Y le profetizó su martirio. Luego, yo creo que nuestra conciencia de debilidad no es un obstáculo para Dios, no lo es. Más todavía, nuestra falta de fe o nuestra débil fe es un obstáculo en nuestro camino hacia la santidad. Jesús reprende la falta de fe. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Si tuvieseis fe como este granito de arena, ahora si os fijáis, las reprensiones suyas por la falta de fe siempre están ligadas al cariño y a la paciencia. Son tirones de oreja cariñosos. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Jesús es consciente de de esa dificultad que tenemos, ¿no?, para creer. Y tuvo la misericordia de que hubiese un apóstol que apareciese como incrédulo y que necesitase ver y tocar y palpar, ¿no? Y Tomás es también un regalo de Dios para que todos entendamos que hasta en la dificultad, ¿no?, de confiar y de tener fe, ahí también Dios está llevando adelante su obra de santificación. En medio de ese confío, me cuesta confiar, pero digo, Señor, en ti confío. En medio de ese creo, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Una persona que tenga una fe atormentada me refiero que tiene que estar luchando con su falta de confianza, está en proyecto de santidad, ¿sabes? Está en proyecto de conversión. Su dificultad para creer y para confiar no impide que Dios colme adelante, ¿no?, el proyecto de santidad. Les pasó a los apóstoles, nos pasa a nosotros. La clave está en que tú no pactes, sino que sigas siempre, ¿no?, sobreponiéndote, ¿no?, a nuestra tendencia carnal, incrédula. Entonces,
Entonces, ¿cuál es la dificultad a la que le tenemos que temer y la que sería verdaderamente incompatible con la conversión, con la segunda conversión, con la santidad? Pues sin duda alguna uno ve la historia de los apóstoles y esa dificultad a la que le tenemos que tener es a la desesperación de Judas. Porque ahí sí que acontece algo que en el fondo es el pecado contra el Espíritu Santo. Es no, porque hay una diferencia muy clara en la reacción de Pedro después de haber negado y la reacción de Judas después de haberle traicionado. A ver, Pedro, después de haber traicionado, ¿a dónde va? Pues va con los suyos, pero Judas se aísla, ¿eh? Hay una obra de Peggy muy bonita, impresionante, ¿no?, en la que él cuenta que en Alemania de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, él asistió en un Viernes Santo en un pueblo católico de la Baviera católica alemana a la representación de la Pasión que se hacía en el teatro del pueblo, ¿no? Y entonces en esa representación del pueblo había un momento en el que se escenificaba la desesperación de Judas. Judas traiciona a Jesús y él comienza delante, en un silencio inmenso, en todo el escenario lleno de todos los hijos de ese pueblo, comienza Judas a decir, ¿no?, ¿a dónde iré? ¿Y a dónde acudiré? Y tal, ¿no? Y empieza a escenificar su desesperación. Y cuenta Peggy que una niña de esas inocentes que estaba allí asistiendo al teatro con su madre, con esa voz aguda que a veces se le escucha bien lejos, una niña le preguntó a su madre: mamá, ¿y por qué no va donde la Virgen? Le dijo, Claro, quedó allí una especie de conmoción, ¿no?, en aquel lugar. Es verdad, es decir, nuestro pecado insalvable ante el que no debemos de ceder es la desesperación. ¿Por qué no va donde la Virgen? ¿Por qué no fue Judas a donde la Virgen? ¿Qué le hubiese dicho María? ¿Te imaginas? Que hubiese ido ante la Virgen para decirle: he vendido a tu hijo. Menuda escena esa, ¿eh? Ahí nos hemos perdido una escena de la historia de la salvación que podría, claro que podría, haber sido salvado. Recurriendo a María, ¿no?, pidiendo su amparo maternal en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno ve el panorama de los evangelios, ve el panorama de los apóstoles, ve la debilidad de todos, comenzando por Pedro, por cierto, es decir, entonces se da cuenta de que el único obstáculo que nos puede impedir que Dios corone la obra de santidad en nosotros es la desesperación. Y nosotros acudimos, ¿no?, pues a María, a Santa María, para que renueve nuestra esperanza y para que, os voy a decir una cosa, que siempre tengamos esperanza en la santidad. Alguien me dice: a ver, yo soy santo. No, pero tengo esperanza. A ver, yo creo que esta debería de ser la respuesta de todos nosotros. ¿Tú eres santo? No, pero tengo esperanza. Tengo esperanza en que Dios coronará su obra, que Dios llevará adelante, ¿no?, esa purificación de mi mal carácter, de mi pereza, de mi sensualidad, de mi amor propio, de mi orgullo, que es que menuda batalla que tenemos aquí, ¿no? Dios coronará esa obra. El que comenzó en nosotros la obra buena, Él la llevará a término. Eso es lo que nos muestran, ¿no?, los apóstoles. Les veneramos como santos, claro. Pues porque hasta el final no está, no se corona la obra. Hasta el final ese proceso de purificación, de iluminación es necesario.
para que finalmente podamos tener la unión plena con Cristo, ¿no? Coronando ese proceso de santidad. Por lo tanto, confiamos plenamente en que Dios coronará su obra. Tenemos esperanza, ¿no? En que lo que hizo con los apóstoles lo va a hacer con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tenemos este rato de oración en el que iremos también intercalando algunos cantos. Y yo os sugiero, ¿no?, que una y mil veces al Señor le pidáis el don de la esperanza de que Él corone la obra de santidad que ha iniciado en nosotros.